8:08 de la mañana, profesor, y tenemos que seguir hablando de medicina, de investigación científica. Sí, porque este trabajo le da a uno a veces algunas ingratitudes, ¿no? Porque ocurren, eso es parte de la vida, pero también hay momentos gratificantes. Y justamente hace un par de días me entero que, que es con quien vamos a conversar ahora en breve, de que hay un panameño que está haciendo ciencia y no solamente está haciendo ciencia, sino que está aportándole a la humanidad sus conocimientos. Fíjese a qué me refiero, a la humanidad, no a una investigación de una calle o de un país, sino a la humanidad. Resulta que Justo Pinzón Espinosa, médico psiquiatra panameño que ejerce en Barcelona, España, es parte de un grupo de científicos que publicaron recientemente una investigación en una de las revistas más importantes del mundo en materia de psiquiatría. Un trabajo realizado a pacientes de Suecia y Finlandia que habla sobre la inclusividad de personas en la ciencia moderna, específicamente los pacientes con esquizofrenia. Ya tenemos comunicación con Justo Pinzón Espinosa, como dije, panameño, médico psiquiatra y quien es parte de este grupo que ha hecho este aporte. Doctor, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días, Flor. Gracias por la invitación a participar Bueno, en el programa de hoy. buenos días acá en Panamá. Usted está en Barcelona. Sí. Buenas tardes, exactamente. Son 6 horas de diferencia. Muy buenas tardes. Así que sí, por acá son buenas tardes. Allá son ¿qué? Las 4 de la tarde. No, son las 6:10. Perdón, las 2:10. Son las 2 2 y y 10, 10. a 2 y 10 de la Sí, tarde. A ver, oye, exactamente. vamos por parte. ¿De qué parte de Panamá es usted? Bueno, esta pregunta siempre me gusta, profesor, y le agradezco que la haga. Yo soy cédula 8, es decir, mi familia, yo soy nacido en Ciudad de Panamá, en el Santo Tomás, pero mis padres son ambos del interior, ambos de familias muy humildes. De hecho, mi padre es del Pantano de Santa Fe de Veraguas, donde todavía viven mis abuelos, y mi madre es de Peñablanca de las Tablas, es decir, una combinación cédula 7 y cédula 9, pero yo soy de Panamá. Pero usted va a Panamá Metro, usted tranquilo, usted es capitalino. Depende, que los indios están muy fuertes. No, que va, está bien atrás en el campeonato ahora mismo. Óigame, y antes de entrar en materia, me gustaría que nos definiera la esquizofrenia. ¿Qué tipo de enfermedad es? Vale, pues muchísimas gracias, profesor, por darme la oportunidad, primero que nada, para hablar de un tema. Salud mental realmente siempre ha sido la cenicienta de la medicina, eh, y con la pandemia se ha exacerbado realmente, ¿no? Son pacientes que con los trastornos mentales pues siempre han sufrido de pobre acceso a la medicina, de pobre acceso a los servicios de salud, de dificultades para atenderse, para falta de medicamentos, bueno, un poco como todas las enfermedades crónicas, no solamente en Panamá, es un fenómeno mundial. Y bueno, digamos que la esquizofrenia, que es principalmente mi área de interés, es el prototipo del loco, ¿no? Aunque no me gusta nada utilizar esa palabra, es el prototipo del que nos imaginamos. La esquizofrenia es quizás la enfermedad más grave de la psiquiatría, es la enfermedad que altera completamente todo aquello que nos hace humanos. Altera el pensamiento, altera las emociones, altera nuestras capacidades para planificar, para ejecutar nuestra vida, también nuestras relaciones sociales. Es decir, la esquizofrenia es, de hecho, la raíz de la palabra significa una mente dividida, es una mente que vive en otra realidad. Y como tal, pues es lo que nosotros en la psiquiatría comentamos como el paradigma de la enfermedad mental. ¿Y cómo llega el individuo a adquirir esta enfermedad? Otra excelente pregunta. Realmente por eso es que la investigación es tan importante en psiquiatría. Actualmente no tenemos una sola causa, no tenemos una sola causa, hay una multitud de factores de riesgo, le llamamos, para la esquizofrenia, para el trastorno mental tipo psicótico, que es una combinación de factores genéticos, es decir, hereditarios,
de factores ambientales, entre los cuales se incluyen una multitud, principalmente el consumo de cannabis, conocido como marihuana, ¿no? El quenque en Panamá, también la utilización de otras drogas, estrés o, digamos, eventos traumáticos al principio de la vida más que nada, ya sea abusos infantiles, agresiones sexuales, migraciones forzosas, bueno, un sinfín de factores de riesgo, también infecciones de la madre o que cuando estaba embarazada, un sinfín de factores de riesgo que ambos contribuyen al debut de la enfermedad, que generalmente es entre los 15 y los 25 años. Es decir, en edad plena del desarrollo del adolescente o del adulto joven y cuando está, digamos, entrando en la etapa económica activa de su vida. O sea, yo a mis 61 años ya no voy a ser esquizofrénico. Difícilmente, doctor, difícilmente, aunque, bueno, nunca se sabe, siempre hay No, subtipos. yo tengo dudas aquí sobre algunos de la mesa. Tengo algunas de mis dudas aquí. No, en lo absoluto, en lo absoluto. Bueno, digamos que usted tendría más riesgo que Flor, por ejemplo, porque afecta más a los hombres, especialmente cuando son más jóvenes. Las mujeres están protegidas por las hormonas femeninas. Sí. Oiga, ¿y tiene cura la esquizofrenia? No, no tiene cura. Como la gran mayoría de las enfermedades crónicas, entiéndase diabetes, hipertensión, la esquizofrenia es una enfermedad crónica que se controla y se controla muy bien si tenemos los medicamentos y el acceso a la salud y el acceso a las terapias psicológicas más adecuadas. Son personas que pueden desarrollar completamente una vida normal, siempre que se pueda atender a tiempo. Doctor, pero hay algo que usted menciona en esta respuesta que llama la atención y tiene que ver la dependencia de un ciudadano sobre un fármaco. ¿Cuán adictivos son estos fármacos y cuánto daño le hacen a la persona en esa dependencia? Vale, excelente pregunta. No es lo mismo la dependencia que la necesidad de tomar un fármaco. Por ejemplo, a un diabético nadie le diría que se vuelve dependiente a la insulina. Ni a un hipertenso nadie le diría que se vuelve dependiente a su medicamento para la presión. Son tratamientos que tienen que utilizar crónicamente. Lo mismo sucede con el cerebro. Entiéndase que antes se hablaba de la dualidad cartesiana de mente y cerebro como si fueran dos cosas distintas. Y realmente están unidos neurobiológicamente. Cuando tratamos una enfermedad que es crónica, como la esquizofrenia, no se genera dependencia, sino que se busca mantener estabilizada a una persona a través de regulación de neurotransmisores en el cerebro de forma continuada y que pueda seguir su vida perfectamente. Pero no es una dependencia. ¿Cómo llega un médico como Justo Pinzón, un médico psiquiatra, al diagnóstico a un paciente de que pueda ser esquizofrénico, pueda tener síntomas de esquizofrenia? Bueno, excelente pregunta. Generalmente no son las personas las que se dan cuenta. Es decir, como ya les digo, es una persona que pierde el contacto con la realidad cuando está en un momento más florido de su enfermedad, sino que es la familia, generalmente, la que tiene que acceder a los servicios de salud, buscar ayuda, buscar atención para el familiar, pero también generalmente cuando llegan, pues son personas que generalmente tienen delirios, es decir, ideas delirantes que se salen completamente de la realidad y que no responden a la lógica, es decir, que son incompatibles, son irrebatibles ante la lógica. También presentan mucha tendencia al aislamiento social, no les gusta salir de casa, no les gusta salir de su sitio de confort, dejan de relacionarse con otras personas, pierden el interés en aquellas cosas que generalmente antes les interesaban. Hablamos de un momento vital en el que hay una ruptura biográfica, se llama. Es decir, la frase que caracteriza a muchos de los familiares de nuestros pacientes es: mi hijo o mi hija ya no es quien era antes. Es decir, generalmente pueden poner una fecha de a sus 16 años o a sus 18 años pasó tal cosa y no volvió a ser el mismo de siempre. Aparte de eso, pues se hacen una serie de pruebas, ya sean, bueno, pruebas de neuroimagen, de imágenes del cerebro, se hacen pruebas analíticas para descartar otro tipo de enfermedades y finalmente se llega al diagnóstico de esquizofrenia. Hay un proceso, sí, hay un proceso en la evolución de la enfermedad para llegar hasta ser esquizofrénico que en el camino se pudiera frenar. Sí,
Exactamente. En países desarrollados, no diré España porque a España le falta bastante, pero por ejemplo Australia, los países nórdicos como con los que realizamos este trabajo de investigación, se desarrollan programas que se llaman intervención precoz al trastorno psicótico. ¿Por qué? Porque antes de desarrollar semejante sintomatología, lo que se busca es detectar a pacientes que tienen pródromos, es decir, signos tempranos de la enfermedad en personas que son de riesgo o de muy alto riesgo y brindarles toda la atención que se pueda lo antes posible, antes de transitar, se llama antes de llegar al desarrollo de la esquizofrenia. Hay un debate interesante que se está dando sobre todo en Colombia de la eutanasia y no precisamente por una enfermedad terminal, sino por la calidad de vida y la pérdida de la misma por alguna enfermedad que tenga el paciente. Dolorosa. Sí, pudiese ser dolorosa. ¿Usted cree que en la esquizofrenia se puede llegar a ese punto en donde la calidad de vida se desmejora de tal magnitud que la persona simplemente lo que quiere es fallecer? Bueno, de poder ser puede ser. Es excelente el debate que sacas a colación. Recientemente en España, a nivel estatal, el año pasado se aprobó la primera ley de eutanasia. Todavía no está regulada, es decir, todavía hay mucho debate. Lo que se intentó o lo que se intenta a nivel europeo de las leyes de eutanasia en los distintos Estados miembros de la Unión Europea es regularla para que las personas que quieran acceder a un final de vida que tenga calidad, como tú bien dices, sin dolor, es que la persona esté en pleno uso de sus facultades. En la esquizofrenia, si una persona está estabilizada, más allá de 6 meses, 1 año, ya se habla de que es una persona que está estable. No obstante, las personas con esquizofrenia, y ya ahora hablo propiamente de mi experiencia clínica, son personas que una vez están estabilizadas quieren desarrollar una vida, quieren desarrollar una vida productiva, una vida que les llene, digamos, que tenga su calidad de vida. Es decir, ya no solamente tratamos en la esquizofrenia lo que se llama la remisión sintomática, dejar a la persona sin síntomas, sino que lo que buscamos es recuperación funcional. Mi trabajo no acaba cuando tienen medicación. Mi trabajo acaba cuando la persona tiene también una enfermera o un enfermero de salud mental, un trabajador social, un terapeuta ocupacional, que busquen plazas de trabajo protegidas, como quien tiene una discapacidad física, ¿no? Personas que trabajan con su silla de ruedas, pues personas que trabajan con su medicación, con su tratamiento para esquizofrenia, y que puedan acceder a plazas de trabajo remuneradas y ser miembros productivos y que aporten a la sociedad. Es decir, que muy difícilmente yo querría o pensaría que un paciente con esquizofrenia quiera acceder a la eutanasia. Y luego de Aquí, toda esta explicación, doctor, ¿cuál fue el aporte que este grupo de médicos científicos, entre los cuales usted es uno de los miembros, hizo y que lograron incluso publicar en una de las revistas más importantes del mundo? Bueno, muchas gracias, profesor, por la pregunta. Sí, básicamente lo que nos planteamos, o sea, yo soy un clínico, digamos, yo soy de los médicos que ven pacientes. Todos los días estoy en mi despacho y veo mis pacientes. Y como todo en la ciencia, y especialmente en la medicina, las preguntas surgen de lo que vemos en el día a día. Y nos preguntamos, pues, ¿los fármacos que utilizamos para tratar a nuestros pacientes tienen la evidencia en todos nuestros pacientes? Es decir, ¿todos los pacientes que vemos en la práctica clínica podrían acceder a la investigación científica? Me entiendo, pacientes que no se pueden desplazar a los centros de investigación, pacientes que tienen múltiples enfermedades, pacientes que alguna vez en su vida han tenido un intento de suicidio, pacientes que son muy graves. Y lo que hicimos fue cuando en ese entonces yo vivía en Holanda, vivía en Utrecht, estaba haciendo una estancia predoctoral con mi universidad. Lo que hicimos fue ponernos en contacto, una red de investigadores del Instituto Karolinska en Suecia, de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, de Maastricht en Holanda y también en Barcelona, que es mi universidad, la Universidad de Barcelona. Nos pusimos de acuerdo. ¿Cómo intentaríamos hacer ver que la gran mayoría de nuestros pacientes de la práctica clínica no podrían acceder a la ciencia y como tal, digamos, con lo riguroso que es el método científico, no se podrían derivar conclusiones si no se les permite participar y si no se les discrimina? Y lo que conseguimos al final, el mensaje más importante de nuestro estudio es que 4 de cada 5 pacientes
no podrían acceder a los estudios científicos actuales. Es decir, no podrían, son discriminados a la hora de poder participar en estudios científicos, en ciencia, y como tal, pues la evidencia no se aplicaría a ellos. Necesitaríamos entonces poder desarrollar no solamente estudios que sean válidos para los medicamentos que trabajamos y para las intervenciones que trabajamos, sino también desarrollar estudios que permitan a la mayoría de nuestros pacientes, es decir, al 80% de nuestros pacientes, también participar de la ciencia y también beneficiarse de los resultados que obtengamos. Hay un tema, doctor, perdón, Gonzalo, nada más Adelante. un elemento. Y todo este proceso de investigación lo amalgamaron de distintos colegas suyos y fue presentado ante la revista. Y la revista, me imagino la revista hace también su propia valoración. Exactamente, como es el método científico, bueno, cabe decir que este proyecto, este trabajo comenzó en el año 2019. Y como todo en la ciencia moderna, ya en la época de Thomas Alva Edison o de Nikola Tesla, del científico que trabaja solo en su laboratorio, eso ya no existe. La ciencia moderna se mueve a través de las colaboraciones de muchas mentes, algunas pensantes, que nos sentamos a trabajar en conjunto y a idear, es decir, a intercambiar ideas y a intentar diseñar métodos que permitan el desarrollo de proyectos de investigación. ¿Por qué los pacientes que escogimos son los de Suecia y los de Finlandia? Pues como son países tan avanzados, tienen registros de toda su población, es decir, toda la información médica de todas las personas que están cubiertas por la sanidad universal en Finlandia y en Suecia desde el año 1993 está digitalizada. Es decir, que desde hace ya prácticamente 30 años, se puede hacer un seguimiento virtual de todas las personas y se puede hacer un análisis de infinidad de personas. Por eso es que nuestro estudio ha incluido más de 25.000 pacientes, una cosa impensable en otros países del primer mundo porque se necesita una infraestructura y un pensamiento a largo plazo. Y por otro lado, pues como usted bien comentaba, nosotros presentamos el trabajo a principios del año 2021 a la revista se llama JAMA Psychiatry, es la sección de psiquiatría de la revista de la Asociación Médica Americana, es la número 3 del mundo en cuestión de factor de impacto, significa el impacto que tiene una revista en la ciencia, en el desarrollo de la ciencia moderna. Y entra en lo que se llama una revisión de pares. La revista anonimiza el artículo completamente y lo envía a científicos de todo el mundo para que revisen, para que critiquen, para que pongan una visión crítica de lo que tienen al frente y empezamos entonces el proceso de revisión. El trabajo nuestro pasó por 3 rondas de revisión, por 3 investigadores que no sabemos quiénes son, porque el trabajo es anónimo en ambos sentidos, para que no haya ningún tipo de sesgo, ni ningún tipo de trapicheo, como le llamamos, ni de palanca, y finalmente fue aceptado hacia finales del 2021. Doctor, es obvio de que hay una crisis en los Estados Unidos sobre el tema de los opioides. Y esa crisis se ha extendido también a Europa y parte de Asia. Ya se habla de lo que es una pandemia de opioides. Y cuando uno ve algunos estudios, uno puede ver que las personas que están adictas o inmersas dentro de este tema de los opioides, al menos el 8% sufre de esquizofrenia. La pregunta es, un adicto a las drogas sintéticas, ¿es más probable que llegue a este estado de esquizofrenia? ¿Se ha podido descubrir más allá de lo que uno puede ver en números? Bueno, excelente pregunta. Sí, la pandemia de los opioides es una situación más que nada americana. La diferencia con Estados Unidos, con el resto del mundo, es que las farmacéuticas pueden hacer marketing, pueden hacer propaganda directamente al consumidor. Si alguno, me imagino que cualquiera de vosotros habéis ido a Estados Unidos, veréis y habéis prendido la televisión o habéis, ido por alguna de las carreteras, la autopista, habréis visto, pregúntele a su médico sobre tal medicación, pregúntale a su médico, pregúntele a su médico. Y Estados Unidos tiene una segunda dificultad en la atención médica y es la medicina defensiva. Es si no me das lo que yo quiero, entonces te demando, porque me estás haciendo sufrir con tal o me estás haciendo sufrir con cual.
Por lo tanto, el fenómeno de los opioides se ha salido de control completamente. La diferencia entre los opioides y el resto de medicaciones que tenemos en psiquiatría es que los opioides son un parche. Los opioides no curan nada. Solamente son una medicación que debe utilizarse de una forma reglada, controlada y limitada en el tiempo para que no se convierta en una dependencia. La dependencia no surge en el momento, surge cuando la prescripción, y aquí nos culpo también a los médicos de familia, a los traumatólogos, a los psiquiatras, porque prescribimos medicaciones a largo plazo sin tener un planteamiento de cuándo voy a deprescribir esa medicación y se genera entonces la dependencia. Y por otro lado, has hecho la pregunta de las drogas sintéticas. Realmente las drogas sintéticas son otro tipo de fármacos que se utilizan en la calle, digamos. Las drogas sintéticas podrían ser, por ejemplo, el éxtasis, el MDMA, las metanfetaminas. Estas son drogas sintéticas que sí que se ha visto que contribuyen mediante otras vías cerebrales al desarrollo de esquizofrenia. Doctor, cada vez que tocamos este tema en el programa, captamos la audiencia de la gente de una forma impresionante y se nota por la cantidad de preguntas que me están llegando, que de seguro no las voy a poder hacer todas, pero voy a hacerle un par de las que mandan aquí. Yo no comprendo, yo me imagino que usted sí, así que se las voy a hacer. Dice, ¿puede preguntar al doctor la relación con la abstinencia en un alcohólico y también, por favor, la relación con la glándula pineal y su opiáceos que genera el cerebro en esa parte? Vale, vamos por partes. La abstinencia alcohólica, bueno, el alcohol por ser legal no significa que es poco problemática, ¿no? De hecho, es la droga más perjudicial con la que cuenta la humanidad precisamente porque es legal, precisamente porque hay una accesibilidad muy fuerte al alcohol. Lo que sucede con la abstinencia alcohólica cuando se para de golpe, digamos, es que se generan unas alteraciones en el cerebro que alteran la percepción de la persona. Ven cosas que no existen, escuchan cosas que no existen, y se genera toda una reacción sistémica en el cuerpo que puede conducir incluso a la muerte. Es decir, es el delirium tremens. De hecho, si hay algún fanático de la cerveza, verá que hay una marca de cerveza que tiene un elefantito rojo, porque es lo que se describía clásicamente, las alucinaciones liliputienses, como me enseñaron en la Escuela de Medicina en la Universidad de Panamá, y son las que marcan, ¿no? Digamos, son las que ilustran el desarrollo de una alteración del juicio de la persona y de la sensopercepción. Que más que desarrollar esquizofrenia, lo que desarrollaría en todo caso es la muerte, si la persona no sobrevive, naturalmente. Esa cerveza se llama Y por Delirium. otro, Delirium, exactamente. Delirium tremens. Es belga, es belga, está muy buena, por cierto, pero todo con moderación. Gonzalo. Y lo otro es, bueno, la glándula pineal más que relación con los opioides, la glándula pineal está relacionada con la melatonina, que es la hormona del cerebro que regula nuestros ritmos circadianos, la que nos hace sentir hambre, sueño y generalmente la que regula el patrón de descanso nocturno. Antes de finalizar, doctor, me parece que es importante, Flor, Sí. Gonzalo y Leonardo, porque el doctor al inicio, cuando explicó lo de la esquizofrenia, mencionó el consumo de drogas y de cannabis, dijo, y marihuana, sí, kenque incluso. Y yo quiero rescatar ese punto porque aquí en este programa, doctor, nosotros hemos contribuido y ayudado a una cantidad de panameños y panameñas que han podido demostrar, no ellos, sino sus médicos, que con el uso del cannabis medicinal, que no es consumo de marihuana, sino es el aceite que se le saca a la hoja, han podido avanzar o sobrellevar la enfermedad. Me parece que es clave, doctor, que establezcamos esa diferencia para no dejar en el ambiente una duda. Muchísimas gracias, porque este es el debate que se está teniendo a nivel mundial. Es un debate que existe por todos lados. Algunos estados de los Estados Unidos ya han aprobado el uso del cannabis medicinal, Canadá también. España va por ese camino, aunque todavía no está del todo regulado. Portugal se convirtió en el primer país no en legalizar, sino decriminalizar. Hay que tenerlo muy claro que son diferentes conceptos.
La acepción que hace usted es muy correcta. La marihuana no todo es la misma. El cannabis no todo es lo mismo. El cannabis medicinal tiene un elevado contenido de CBD. Ese es el cannabidiol, el aceite, el CBD. El CBD no es neurotóxico. El CBD es un neuromodulador de las vías del dolor que permite ayudar en el control del dolor crónico, e incluso hay ciertos estudios que están llevando a cabo algunos colaboradores míos como potenciador del tratamiento de la esquizofrenia. No es lo mismo que el cannabis o la marihuana, que es el THC. El THC es el tetrahidrocannabinol, que sí que es neurotóxico, sí que genera muerte celular a nivel cerebral y que sí que genera experiencias psicóticas. Lo que se buscaría en todo caso con la legalización, y esto es algo que ya nos decía hace muchísimos años el doctor Jorge Montalbán, sociólogo médico de la Universidad de Panamá, que en paz descanse, es que la legalización y la regulación de las drogas ilícitas en este caso, lo que permitiría es asegurar un control de calidad que permita asegurar el contenido que tiene el cannabis medicinal vendido para que se asegure un mayor porcentaje o un porcentaje casi completo, casi puro de CBD para que no se ponga en riesgo la salud de la población. El CBD, recalco, el CBD no tiene ninguna relación perjudicial con la esquizofrenia. Doctor, Doctor, ¿usted como profesional considera que pueda existir la libertad responsable, y eso es un término muy conocido en Sudamérica, para que la población pueda llegar a utilizar el cannabis para recreación? La libertad responsable tiene que venir de la mano de educación. Educación primero, educación segundo y educación tercero. Es lo mismo que con la educación sexual. Es lo mismo que tiene que haber una educación para que se pueda generar una decisión informada y que la persona sepa lo que está haciendo a la hora de consumir o no consumir los tóxicos. Eso es cierto, eso por un lado. Sí que puede haber. Lo que necesitamos es que la población esté educada, esté concienciada y que sepa a lo que se está exponiendo. doctor, y rápidamente, hay 3 oyentes que están preguntando si hay alguna forma de contactarse con usted para hacerle consultas desde Panamá hasta España. No sé, cuéntele usted para ver si hay posibilidad. Pues sí, como no, sin ningún problema. Tengo Twitter, Instagram, o mi correo electrónico directamente, que es justopinzon@outlook.com, o mi Instagram, que es justo.pinzon, y con mucho gusto se les atienden las consultas. Excelente. Doctor Justo Pinzón Espinosa, muchísimas gracias. Nos ha dado usted no solamente una lección de ciencia, sino también nos ha dado un timbre de orgullo panameño, de saber que hay un panameño que le aporta a la humanidad por la vía de la investigación científica, en este caso muy particular de la enfermedad que lamentablemente mucha gente padece en el mundo, como lo es la esquizofrenia. Muchísimas gracias, doctor, que esté bien, muy amable. Muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias por la invitación. Estamos siempre a la orden. Lo malo es que ya se le olvidó lo veragüense, lo tableño, lo metropolitano y ahora nada más es Barcelona. ¿Qué va? Saludos a vosotros también. Saludos a vosotros también. Ahí abusando, le voy a mandar un par de preguntas a ver si me las puede contestar, que no hubo tiempo. Cómo no, sin ningún problema. Sí, siempre estamos a la orden. Gracias, doctor. Gracias.